¿Cuánto creen que Él está vivo? ¿Cuánto creen que Él está vivo? ¿Cuánto creen que Él está vivo? Mire, mi hermano, Él no está en el madero, pero tampoco está en la tumba. Y eso es lo que estamos celebrando hoy en este lugar. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Yo no sé, aquí, conéctese, la gente que está conectada, conéctese, que esta es la emisora. Estamos celebrando la resurrección de Cristo. Estamos celebrando que Él está vivo y está dentro de usted. Y cuando entendemos que Él está vivo, va a haber una alabanza. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 16. Hay poder en Jesús. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos, amén, que están en este lugar. Son bienvenidos a la casa de Dios, y los que también a través de las redes están conectados, son bienvenidos a este tiempo. Marcos capítulo 16, vamos a estar dando lectura del versículo 1 al 8. Amén, la palabra de Dios es bendita y se lee bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Es capaz de ministrar, Señor, a los corazones sedientos. Padre, es capaz de revelar la condición de nuestra humanidad, Señor. Te pido que en este día tu presencia pueda moverse en los corazones. Te pido que en esta mañana tu palabra pueda traer resurrección, Señor. Padre, te pido que tu palabra, Señor, pueda ser plantada en tierra fértil. Padre, que tu palabra hoy produzca vida. Padre, en el nombre de Jesús, quebranto todo aquello que puede hacer barrera, todo aquello que se puede levantar en contra de tu palabra en los corazones en esta mañana. Padre, quebranto en el nombre de Jesús de Nazaret toda barrera de maldad en el nombre de Jesús. Declaro que los aires, Dios mío, son libres, Dios mío, para que hoy podamos entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y voy a estar hablando bajo el tema la cruz que produce libertad. Tócale al que está a tu lado y dile, sea delante o detrás, la cruz que produce libertad. Yo quiero que usted se lo confiese al que está a su lado. Dígale, Rafael, a Sara, la cruz que produce libertad. Amén. La cruz que produce libertad. Amén. Y vamos a hablar hoy de la libertad que hemos recibido de parte del Padre.
Hoy vamos a hablar de esa libertad que está a la disposición de todo aquel que la quiere abrazar. Hoy vamos a hablar no de un Cristo que está crucificado, ni solo de un Cristo que fue sepultado, sino hoy voy a hablar de un Cristo que vive, de un Cristo que quiere producir vida, de un Cristo que quiere traer restauración, de un Cristo que quiere transformar los corazones en esta mañana. Y hoy estamos aquí por esa gracia. Hoy estamos aquí por ese favor. Hoy estamos aquí porque Él le plació, Él nos amó a nosotros primero. Amén. Por eso estamos en este lugar. Hay algo interesante del Padre que me encanta, y es que el Padre, cuando se revela a la vida del hombre, no viene para acusarlo. El Padre, cuando se revela al corazón, no viene para recordarte lo que tú hiciste ayer. El Padre viene para revelar su gracia. El Padre viene para revelar ese favor que tú no merecías, pero que a Él le ha placido darte. El Padre ha venido no para acusarte, ni para poner una barrera entre tú y Él, sino que vino para romper esa barrera y que tú puedas empezar a vivir en una libertad delante de su presencia. Amén. El tema, la cruz que produce libertad. Si hay alguien que está cautivo, necesita mirar a la cruz. Si hay alguien que está afligido, necesita mirar a la cruz. Si hay alguien que está enfermo, necesita mirar a la cruz. Gracias a este sacrificio, hoy vamos a poder experimentar la libertad del Padre. Aleluya. Aquí dice en el libro de Marcos, me encanta, amén, cómo hace Marcos la narración de la resurrección. Podemos ver en los diferentes evangelios que cada uno te habla desde un lente diferente, pero todo con un mismo propósito. Dice que habían unas mujeres, amén. Habían unas mujeres que habían entendido qué es la honra. Habían unas mujeres que no solamente siguieron al maestro, sino que entendieron que después de su sepultura tenían que honrar al maestro. Y una pregunta para nosotros reflexionar: ¿estamos nosotros? Tópeme el que está a su lado. Si no, hoy voy a predicar como dijo Jesús ayer. Todo de pie, y voy a subir una silla y me voy a sentar. Con dos más me voy a sentar. Voy a estar sentada, pero voy a predicar sentada. Hoy ustedes de pies recibiendo. Dice que habían unas mujeres, amén, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, que habían entendido el principio de la honra. Eran unas mujeres que habían visto cómo crucificaban al maestro. Eran unas mujeres que habían visto que el maestro había sido golpeado. Habían visto que el maestro había cargado con su cruz. Pero ellas habían entendido que había un plan y había un propósito. Y determinaron ir a honrar al maestro. Y dice que estas mujeres, amén, se enfrentaron con obstáculos, con circunstancias, pero dice que era un día de reposo, y el día de reposo no se podía hacer absolutamente nada, y el día de reposo culminaba cuando el sol caía, y fue la oportunidad donde ellas pudieron ir a comprar incienso, ir a comprar lo que necesitaban. Podemos ver mujeres diligentes que nos muestra la palabra. Fueron unas mujeres que no fueron limitadas por la circunstancia en la que estaban. Y dice en el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Es decir, que esas mujeres automáticamente salió el sol, se dispusieron su corazón a ir a honrar al que la había guiado, al que había producido vida dentro de ellos.
Y muchas veces carecemos de vida y es porque no vamos a Jesús. Muchas veces carecemos de vida y es porque tenemos necesidad. Y solo Jesús puede producir transición. Solo Jesús puede producir cambio, pero necesita ir al lugar correcto. Hay muchos lugares, pero el correcto es el pie de la cruz. El que va a perdurar en medio de la circunstancia es cuando aprendemos a ir al Maestro. Hasta que no nos inclinemos a la cruz, vamos a vivir vidas turbadas. Vamos a vivir vida donde va a gobernar el príncipe de este siglo. Pero cuando entendemos que necesitamos dar honra al Padre, todo lo que le pidamos conforme a su voluntad va a ser realizado, pero hace falta alguien que pueda creer en él. Y dice que muy de mañana estas mujeres fueron movidas. ¿Qué llevó a María Magdalena, a Salomé y María, la madre de Jacobo, a presentar incienso, a honrar aquel lugar, a honrar al Maestro? Cuando no somos movidos por el amor verdadero, no vamos a poder nunca honrar. Necesitamos ser movidos por el amor. Y otra palabra muy clave, dile al que está a tu lado: gratitud. Manuel, yo quiero que usted toque a alguien y le diga que la gratitud movió a esas mujeres. Habla en Corintios que nosotros podemos tener todo lo que tengamos, pero si lo que yo hago no es bajo el amor perfecto de Dios, no va a tener ningún valor. Y estas mujeres fueron movidas por amor y por gratitud. No sabemos a lo mejor lo que Dios hizo en ellas. La palabra que recibieron de parte de Dios. Usted quiere ver a alguien que adora, es alguien que reconoce que le han sido perdonados sus pecados. Y entre más profundo en el pecado se encontraba, mayor va a ser su alabanza, mayor va a ser su adoración, mayor va a ser su entrega. No va a haber una iglesia que adore si en su corazón no hay gratitud de lo que Jesús ha hecho por él en la cruz del Calvario. No va a haber alguien inclinado, postrado delante de la presencia de Dios si el Maestro no revela su verdad a su vida. Porque lo que produce transición es la verdad de Dios. Y cuando conocemos la verdad, no nos mantenemos cautivos. ¿Sabe por qué? Porque la verdad viene para romper parámetros dentro de nuestras vidas. Recuerdo en una ocasión cuando perdí mi segundo embarazo. Es algo como ilógico en una mente natural. Y somos seres emocionales, sujetos a nuestras emociones. Y no me sentía muy bien y me fui al hospital y me dicen que había perdido mi embarazo. Es normal que tú llores porque hay unas emociones que están a flor de piel. Pero yo recuerdo me dijeron: ¿quién quiere que entre? Digo, no voy a decir ninguno de los dos porque va a querer mi madre o va a querer venir mi esposo, que se queden los dos fuera. Y ahí yo lloré. Y recuerdo que cuando yo llegué a mi casa, yo me postré en mi cama y le dije: Señor, gracias. Padre, simplemente tengo que decirte gracias. Gracias por lo que tú has permitido y gracias por lo que tú estás haciendo. Y me levanté y me acosté. Cuando nosotros entendemos que cada segundo de nuestras vidas es controlado por el Padre, que cada circunstancia que pasan nos va a llevar a ir a la presencia del Eterno, vamos a ser gentes agradecidas. Vamos a ser gente, vasos que el Padre pueda utilizar para su gloria.
Y aunque pase una situación difícil, luego esa situación te va a hacer entender el propósito y el plan del Eterno a favor de tu vida y de la vida de otros. Pero hasta que yo no vea la cruz que produce libertad, mi vida va a continuar igual. No va a haber un desafío en mi corazón. Va a haber una proyección humana, no una proyección en la roca que es inconmovible, que es Cristo. Y hay una seguridad que si usted se coloca en la roca inconmovible, no va a ser removido por hombre. No va a ser removido por circunstancia. Su adoración no va a depender del que esté a su lado, ni el que esté ministrando, sino de su nivel de gratitud. Y en esta iglesia se está levantando nivel de gratitud, nivel de amor. En el versículo 3 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Había una imposibilidad para aquellas mujeres. Había algo que podía frenar que esas mujeres acudieran a la tumba. Y en segundo lugar, Jesús había sido crucificado, donde ya podían ser identificadas como seguidor de él. Pero ni el hecho de mover la piedra, ni el hecho de poder ser perseguida detuvieron a esa mujer, porque mayor era el amor. Mayor fue el nivel de gratitud que ella sentía. Y cuando nosotros podemos entrar en ese nivel, no hay circunstancia que frene nuestras vidas. No hay circunstancia que nos paralice. Tiene que haber disposición en un corazón. Ellas decían: ¿quién nos removerá la piedra? Versículo 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy... Qué sorpresa, ¿no? Ellas pudieron haber pensado: nos quedamos en casa porque no vamos a tener que remueva la piedra. Nos quedamos sentados porque no vamos a encontrar, no vamos a poder tener acceso a la tumba del maestro. Pero ellas pusieron en su disposición el poder ir. Cuando tú pones en tu corazón poder entrar a la presencia, el Padre va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida. El Padre va a sanar la herida que está sangrando. El Padre va a traer fortaleza en el área, pero tiene que haber una disposición de ir al pie de la cruz. Tiene que haber una disposición de: yo sé que mientras yo camine, tú vas a obrar. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Camina, anda delante de mí. No le dijo: sé perfecto. En medio del camino iba a acontecer una perfección. Y muchas veces queremos ser perfectos, pero no queremos caminar. Muchas veces queremos ver los milagros de Dios, pero no entendemos que la cruz produce libertad. Y necesitamos mujeres, discípulos como estas discípulas del maestro. La Biblia no dice que ellas eran entre sus discípulos, pero sí, porque un discípulo sigue a su maestro y está comprometido con lo que ese maestro porta. Lo que va a determinar que estamos al pie de la cruz lo revela nuestra actitud, lo revela nuestra forma de caminar, lo revela nuestra forma de actuar, porque dice la palabra que nosotros somos luz. Y si la luz llega, las tinieblas tienen que disiparse. Cuando hay un hijo de Dios, hay una transformación que tiene que ocurrir en ese lugar. Hay un cambio que tiene que efectuarse en ese lugar. Y dice en el versículo 4: pero cuando miraron, vieron removida la piedra. El 5: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. En medio de ella entrar al sepulcro, dice que vieron a un joven que estaba sentada. Hay otro, amén,
de los evangelios que redactan que habían 2 ángeles. Y hay otro que redacta que la agarraron y la llevaron hasta el lugar. ¿Y qué se produjo en la vida de estas mujeres? Eran unas mujeres que iban con gratitud. Eran unas mujeres que iban con amor. Pero dice que sintieron ¿qué? Miedo, espanto. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios no significa de que todo te va a ir color rosa, sino que en medio de esa presencia vamos a ser transformados. La presencia viene para producir transición en la vida del hombre. Qué bueno, dice que el ángel le estaba esperando allí a aquellas mujeres que propusieron en su corazón honrar al Señor. Cuando tú te propones honrar al Señor, te va a encontrar con el ángel de Dios, te va a encontrar con la presencia que va a producir transformación. Si tú se lo vas a dar, dáselo bien al Señor. Te va a chocar con esa presencia. Te va a chocar con la presencia. Te va a chocar con la presencia. Te va a caer la gloria de Dios. Pero necesita ir al lugar donde te están esperando. Necesita ir al lugar, al pie de la cruz para recibir tu sanidad. Necesita ir al sitio indicado para recibir lo que el Padre tiene para ti. Y muchas veces nos quedamos simplemente viendo cómo maltratan al maestro. Nos quedamos viendo lo que está ocurriendo y no determinamos ser parte de lo que está aconteciendo. Estas mujeres no fueron limitadas por los obstáculos. Y muchas veces pensamos que cuando tomamos la decisión de servir a Jesús, no vamos a tener obstáculos, no vamos a tener dificultad, no vamos a tener oposición. Pero yo quiero que tú sepas que cuando tú determinas seguir a Jesús, va a enfrentar obstáculos. Pero hay algo poderoso que Jesús dijo, que mayor es lo que está en ti que lo que pueda estar operando en el mundo, que lo que pueda estar operando en tu contra. Dios es mayor. Y cuando tú crees que Dios es mayor, solamente va a rendir adoración a Él. Solo te va a postrar ante el pie de la cruz. Solo te va a postrar delante de su presencia. Pero necesitamos que esa verdad pueda revelarse en nuestras vidas. Necesitamos que esa verdad. Miren, mi hermano, a veces yo le digo al Señor: Señor, cada día convénceme en tu presencia, convénceme bajo tu gracia. Porque muchas veces hacemos como Pedro, negamos al maestro, negamos su presencia, queremos salir corriendo, pero el maestro está pendiente de nuestras vidas. El maestro está pendiente de tu circunstancia. El maestro está pendiente de tu situación. Simplemente tú tienes que reconocer que lo necesitas. Simplemente tú tienes que entender que quien te ha llamado es Jesús y que Él es mayor. Y dice que estas mujeres fueron guiadas por el ángel. Y dice que en la vida de esas mujeres entró temor. Ellas estaban cerca del maestro y pudieron experimentar temor. Nosotros, aunque estamos en este mundo, este no es nuestro lugar. Vamos a experimentar temor. Vamos a experimentar presión. Vamos a experimentar angustia. Pero en medio de todo eso, tú tienes que entender y saber quién te ha llamado. Tú tienes que entender y saber dónde está fundamentada tu vida.
Tú tienes que entender y saber que la palabra de Dios necesita trabajar en un corazón que está dispuesto a ser moldeado por su gracia. Un corazón que está dispuesto a ser parte del cuerpo de Cristo. Un corazón que está dispuesto a ser moldeado, entrado en el horno, procesado. Aleluya. Y necesitamos levantarnos bajo esa visión. ¿Por qué es importante, aleluya, la resurrección de Cristo? Porque si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo no podíamos resucitar. Pero esa resurrección te da una entrada gratuita delante de su presencia. Él tuvo que ir a la cruz del Calvario para que tú puedas obtener vida hoy. Y muchas veces nos podemos sentir solos. Muchas veces nos podemos sentir que el Padre está lejos. Muchas veces nos podemos sentir de diferentes formas. Pero eso no quiere decir que el Padre no esté ahí. Amén. Cuando pasan esas circunstancias, el Padre lo que quiere es que podamos acercarnos al trono de gracia. Que podamos entender que no somos autosuficientes. Que podamos entender que necesitamos su gracia. Que necesitamos ese favor que no merecíamos, pero que a Él le ha placido regalarnos esa entrada. Por eso es importante la resurrección. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 versículo 12. 1 Corintios 15 versículo 12. Hay poder en Jesús. Santo es Dios. Pero si se 1 Corintios 15 versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. No solamente ha sido una palabra, no solamente ha sido que hemos escuchado hablar, sino que Él murió, pero no permaneció Samuel en la tumba, sino que Él se levantó. Y Él se levantó para que tú y yo podamos ser levantados a través de Él. Pero para yo poder ser levantado a través del Padre, necesito ser un modelo. Necesito ser un ejemplo en conducta, en amor, en fe. Necesito dejar que la palabra de Dios pueda penetrar, pueda trabajar en mi vida. Todos los que están en la iglesia van a ser levantados con Cristo. Necesitamos hacer un autoanálisis
donde no confundamos que el yo ir a la iglesia me va a garantizar salvación, me va a garantizar vida eterna. Lo que te va a garantizar salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que te va a garantizar salvación es vivir una vida siendo discípulo del Padre. Es vivir una vida negada a tus deseos. Es vivir una vida negada ante la circunstancia que estamos viviendo. Eso es lo que va a garantizar salvación en mi vida. No va a garantizar salvación mis dones, mi talento. La gracia no necesita hacer nada para poder obtenerla. La gracia es algo gratuito, algo que el Padre le plació y lo hizo por amor. Lo hizo porque hubo una separación. Cristo tuvo que ir a la cruz porque en Génesis capítulo 3 se quebrantó la relación de Dios y del hombre. Porque hubo una separación y el Padre, por su infinito amor, mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tu vida, por mi vida. Cristo pensó en nosotros. Dios pensó en nosotros y envió a su Hijo. Yo creo que nadie de los que estamos aquí que tenemos hijos pondría a nuestros hijos como sacrificio. Si a nuestros hijos le pasa algo, tiene fiebre, yo te veo cómo andamos nosotras, la madre, preocupada, el Dalsin, el paracetamol, la toalla con el agua fría. ¿Cuánto más que muere en la cruz por alguien que no conoce? Pero el propósito del Padre era traer restauración. El propósito del Padre es que podamos desarrollar esa relación con el Todopoderoso. Pero hoy se hacen muchas dinámicas para atraer a la gente, para mantener a la gente dando vuelta en un lugar. Hoy se hace, mire, usted ve que la gente brinca de arriba para abajo, de abajo para arriba, para mantener a la gente ahí. No, y lo que te va a hacer mantenerte en la presencia de Dios es su gracia. Lo que te va a hacer mantenerte en la presencia de Dios es su palabra. Tú quieres que la gente permanezca, háblale la palabra que produce libertad. Háblale la palabra que transforma los corazones. Y necesitamos volvernos a la cruz. Necesitamos rendir mi yo. Necesitamos rendir nuestra condición delante del Padre para que tome poder el sacrificio de Cristo en mí, en mi vida. Necesitamos aprender a honrar al Padre. Aprender a honrar a aquellas personas que Dios ha capacitado, que Dios ha levantado para guiar tu vida hacia esa relación íntima de obediencia con Dios. Necesitamos que el reino de Dios pueda manifestarse a favor de nuestras vidas. Y dice en el versículo 6 más, Él les dijo, el ángel, no os asustéis. Mire qué bueno que Él viene a hablar a la situación que ya estaban padeciendo en ese momento. No se asusten, tranquilas. Vino para traer paz al corazón de ella. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad. Hay otro evangelio que dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Le dice, miren, Él no está aquí. Había una palabra que tenía que materializarse, que tenía que cumplirse, que al tercer día Él iba a resucitar. Que al tercer día el velo iba a ser rasgado. Y dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Qué curioso, eran 12, 11 y menciona a Pedro. ¿Quién fue que negó a Jesús? El hecho que tú caigas, Dios no se ha olvidado de ti. El hecho de que tú peques, Dios no va a hacer como solemos hacer nosotros los humanos.
María me pisó y le puse una cruz bien grande y la saco del juego. Pero Jesús no actúa como el hombre. Porque el amor del Padre va más allá de lo que usted ha podido experimentar. Dice Jesús, dile a Pedro, al que me ha negado, al que ha dicho que no me conoce, al que ha dicho no, yo no conozco, dile a Pedro. Dios no se ha olvidado de ti. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios es lo que nosotros necesitamos y ha abierto una puerta para que todo aquel que quiera corra hacia esa gracia. ¿Y sabe lo que me gusta de Dios? Que si yo hice algo ayer, Él mañana no me lo va a recordar. Simplemente me dice, es necesario que tú reconozcas tu condición y te acerques a la gracia, te acerques a ese favor, te acerques para lo que yo quiero darte, lo que yo quiero darte, lo que yo quiero ofrecerte. Dile a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dije. Había una palabra que había sido plantada en los discípulos. Y le dijo, acuérdense vayan hacia Galilea, que allí yo lo voy a esperar. Amén. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Se habían asustado, pero Jesús le había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. Jesús le había dicho lo que iba a acontecer. Jesús le había hablado lo que iba a pasar, pero eso no hace entender que hay una naturaleza que no ha sido restaurada dentro de nosotros. Eso no hace entender que no hay una transformación total que se ha ejecutado en nuestras vidas. Que va a haber una parte que se va a inclinar al pecado, que va a haber una parte que se va a inclinar a la maldad. Pero a pesar de esa condición, el Padre no se va. A pesar de la condición que tú tienes, tópale el que está a tu lado, porque el que está a tu lado tiene una condición. Tópele el que está delante o que está detrás. Y dígale, a pesar de tu condición, el Padre quiere tener un encuentro contigo. A pesar de esa condición, Él está dispuesto a encontrar que su gracia te encuentre. Y a pesar de que Pedro había negado al maestro, el maestro estaba dispuesto a reunirse con él. No creo en la gente super mega espirituales donde se hacen una burbuja y se encierran. No fue lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Jesús iba a comer con publicanos. Jesús iba a comer con ladrones. Jesús iba a comer con aquellas personas que necesitaban que la gracia se revelara. ¿Sabe por qué? Porque tú lo que te tienes que asegurar que la gracia se revele en tu vida. Si yo me aseguro que la gracia se revela en mi vida, mire, donde yo voy a ir, dice que la luz que hace, alumbra, disipa la tiniebla, llega la luz, va a llegar la gracia, va a llegar vida de Dios, va a llegar transformación, va a llegar transición donde tú te muevas. No te va a cambiar lo que está afuera, sino tú vas a empezar a cambiar donde tú llegues. Pero muchas veces, como no hemos sido convencidos, no hemos dejado que el Espíritu Santo nos convenza. Como dice el pastor, empezamos a tirar los pasos. Empezamos, mire, a darle porque no hay nadie que nos vea. Y no entendemos que el que está arriba lo puede observar todo, está en todos los lugares. Y no olvidamos de eso. No olvidamos de que a quien debemos de rendir pleitesía, honor, adoración, alabanza es al Todopoderoso. En una ocasión nos fuimos
un pasadía, mi esposo y yo y mi familia. Y nos fuimos a un lugar lejos de Madrid. Ahí no vamos a encontrar a nadie. Ahí vamos a estar en la libertad. Y llegamos, nos instalamos en el sitio. Y cuando nosotros llegamos allá, nos encontramos otro pastor que pensó lo mismo que nosotros allá. Por eso, usted tiene que estar alineado. Que lo vea quien lo vea, usted revele la esencia de Cristo. Digo, mira mi amor, allí hay otro que salió como nosotros. Pero a nosotros no nos daba vergüenza, porque usted tiene que andar como un hijo de Dios, dentro y fuera. No soy sorprendido como hay mucha gente que lo sorprendemos y le pica la oreja, le pica la cabeza, le pica todo, pero usted lo encontró con la mano en la masa, como se dice allá en Santo Domingo. Pero ¿sabe cuándo acontece eso? Cuando la gracia de Dios no se ha revelado en los corazones. Cuando la gracia de Dios se revela en los corazones, ¿sabe lo que empieza a acontecer? Una multiplicación. Yo voy a hacer un ejemplo. 5 gente rápido que se levante. Rápido, rápido. Levántese que el tiempo se me agota. Pasen aquí, venga 5 personas, pero que esté rápido. Pase 5 personas. Me faltan 2. Suban aquí rápido. Bueno, vinieron más de 5, gloria a Dios. Póngase en fila, póngase una detrás de otra. No, mirando para acá. Mire, también hay ese Lucas, es el valiente de Dios. Cuando Dios atrae a alguien al reino de Dios, ¿a quién ustedes están viendo? Me están viendo a mí. Pero cuando yo soy convencida, cuando yo soy atraída, cuando a mí solamente me seduce la palabra, cuando la palabra se convierte en mi guía, ¿sabe lo que empezamos a hacer? Yo empiezo a multiplicarme. Pero para yo multiplicarme, el reino de Dios tiene que manifestarse a mi vida. Cuando yo soy convencida y atraída por la palabra de Dios, ¿usted sabe lo que yo empiezo a decir? Jesús te ama, Él tiene un plan para tu vida. Y es atraída. ¿Y ella qué empieza a decir? Él tiene un plan para tu vida. Y cuando ella es atraída, ¿qué empieza a decir? Jesús te ama, tiene un plan para tu vida. Jesús te ama y tiene un plan para tu vida. Arrepiéntete que Cristo viene. Empezamos a dar lo que nosotros portamos dentro de nosotros. Empezamos a dar lo que hay dentro de mí. Empieza a brotar una palabra. Yo empiezo a ser seducida, atraída de parte del Padre. Pero no creo en alguien que ha sido atraído y se mantiene en una posición estática, sino alguien que entiende que el cuerpo de Cristo está para edificar. Yo quiero que otros puedan ver lo que yo he visto. Yo quiero que otros puedan empezar a correr conmigo. Yo quiero que otros sean apasionados por la gracia. Yo quiero que otros vayan al lugar donde yo estoy. Pero para que eso pueda ocurrir, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo intervenga en tu vida. Para que eso pueda ocurrir, necesita haber una actitud en mi corazón. Una actitud que utilizaron aquellas mujeres. Una actitud de gratitud. Una actitud de honra. Y entender que lo que yo tengo no se debe a la persona que se acercó a mí. Libanés entiende que lo que yo le he dado no se trata de mí, sino que se trata de Dios. Y cuando yo entiendo que lo que yo tengo no es mío, entonces el Padre dice: está lista para que pueda manifestar la gracia de la cruz. Muchas gracias. Entonces, cuando pasa eso, ¿sabe lo que sucede? Somos atraídos por el Padre y no podemos permanecer en una posición estática delante de su presencia. Cuando somos seducidos por la gracia,
va a haber en nuestras vidas. Vamos a aprender a descansar, vamos a aprender a ir a esa presencia. Vamos a entender que la prioridad número 1 ha sido ese sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Hoy se conmemora la resurrección de Cristo, pero solamente no se puede limitar a este mes, sino cada día necesito tener un estilo de vida que agrade a mi papá. Cada día necesito caminar bajo la verdad que va a producir libertad en mi vida. De nada a mí me vale hoy honrar, dedicar este día a alguna de esos desfiles que hace procesión. De nada me vale cuando los demás días no he vivido una vida conectada a la cruz. Cuando en los demás días no he vivido una vida conectada a la resurrección. Cuando en los demás días no he entendido que yo necesito caminar con Dios. No que Dios me necesita a mí, que yo necesito su gracia, conectar en su presencia. Nos despedimos de lo que están en las redes sociales y transmitimos que la cruz pueda producir libertad en tu vida.